caso depende del gobierno municipal, como es el hospital Héctor Cura, pero también al hospital oncológico. Uno de esos funcionarios que estuvo visitando aquí la ciudad es Jonathan Confino, el subsecretario de Políticas de Cuidados en Salud del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y gentilmente nos atiende a esta hora. Jonathan, ¿cómo le va? Martín Rodríguez es mi nombre, esto es Radio La Barría, ¿cómo anda? Hola Martín, muy buenos días. Bueno, gracias por atendernos temprano. La consulta es, ¿cuál era la primera de las consultas, cuál era el objetivo de la visita? ¿Vinieron porque lo llamaron? ¿Vinieron por una recorrida habitual? ¿Había algún tema específico que ustedes querían conocer? Bueno, en principio es parte de las actividades que hacemos del Ministerio de Salud, que tiene una impronta territorial importante, entonces nos gusta conocer de primera mano la realidad de los hospitales provinciales, obviamente articular con los municipios. Y bueno, el hospital oncológico es un hospital muy importante para la provincia, son los dos hospitales especializados. Sabemos que trabaja muy bien, pero también teníamos la intención de recorrer, conversar con las autoridades y con los trabajadores para ver de qué manera puede mejorar aún más y convertirse en una referencia regional para los temas de cáncer. Sabemos que lo es de todos modos, que no atiende solamente las necesidades de La Barría, claro. Pero bueno, en esta lógica de ir conformando una red de atención y cuidados bonaerenses, nos parece importante ver cómo algunos efectores de la provincia los vamos fortaleciendo justamente para dar un rol internacional de referencia y bueno, en este caso la Hospital Fortabat en materia de cáncer. ¿Y esto, Jonathan, qué implicaría? ¿Mejora en equipamiento, mejora en recursos humanos? ¿Qué es lo que está necesitando el oncológico para constituirse en una mayor referencia en la región? Nosotros estamos ahora conformando una planificación sobre las necesidades y sobre cómo incrementar algunos procesos, pero a modo de ejemplo recorríamos el servicio de anatomía patológica, digo bien, y una de las necesidades tenía que ver con cómo fortalecemos el tema de los marcadores tumorales. Hoy en día, cuando uno hace una biopsia, analiza una biopsia de mama o de útero, digamos, alguna muestra de cáncer, es muy importante el tipo de expresión molecular que tiene ese cáncer porque determina mucho el tratamiento. Entonces es algo que es muy importante a la hora de la terapéutica, que el hospital ya lo viene haciendo, pero como decíamos antes, por ahí puede incrementar aún más las capacidades para poder hacerlo mejor y para darle un volumen diferente que atienda las respuestas de gran parte del sur de la provincia. Después veíamos algo análogo en el laboratorio, donde también surgía la necesidad de incorporar alguna maquinaria para hacer marcadores tumorales, bueno, cosas que tienen que ver con el diagnóstico, con el tratamiento del cáncer, algunas de las cuales se hacen en el hospital y otras no, pero que entendemos que bueno, tienen que justamente fortalecer esas capacidades para responder mejor a los pacientes actualmente, que muchas veces por ahí tienen que recorrer alguna distancia para llevar una muestra, y bueno, nada, eso como ejemplo, y después también en plena articulación con el hospital municipal. Claro, esa era la otra consulta, porque la información que enviaron fue muy específica. En el hospital visitaron el laboratorio que tiene que ver con, bueno, la cuestión de los virus, ¿no? ¿Por qué específicamente, o al menos no sé si es que la información que habían enviado está un tanto errada, ¿por qué se fueron para ese lugar en el hospital municipal, Jonathan? No, es correcto, porque en paralelo estuvimos lanzando, después de la recorrida por La Barría nos fuimos para Azul, estuvimos lanzando una estrategia de detección de VPH, virus de papiloma humano, que es el precursor del cáncer de cuello de útero, sí. Que es una estrategia que la provincia viene desarrollando, y bueno, incorporamos al municipio de Azul y en breve al municipio de Las Flores seguramente, y quien va a analizar esas muestras de detección de virus de VPH va a ser el laboratorio del Hospital Municipal. Es un laboratorio muy completo que, bueno, tenemos la intención no solamente de conocernos, sino también de ponernos a disposición. O sea, van a venir muestras de gran parte de la región sanitaria en lo que tiene que ver con VPH o La Barría. Exacto, pero que también el hospital tenga la tranquilidad de que no es que va a hacer una aluvión de muestras solamente, sino que va a contar con el apoyo de la provincia para fortalecer el equipamiento, los insumos, el recurso. Como decía al principio, es un ejemplo de cómo se articula permanentemente en la salud de la provincia los efectores municipales con los provinciales,
y bueno, de esa manera le damos integralidad. No fue motivo de la visita, pero también lo que mencionaba previamente, sabemos también que con el tomógrafo y con los especialistas también se trabaja muchísimo en temas de cáncer en el Hospital de Cuna, y eso es parte también de lo que conocemos. Entonces, bueno, conociendo las fortalezas y las prestaciones que tiene el municipio, cómo complementamos con lo provincial y cómo también incorporamos lo que por ahí ahora no se está haciendo. Bien, Jonathan, ¿es el laboratorio de biología molecular el que visitaron específicamente? Sí, exactamente, Claro. exactamente. Es el que se usaba en pandemia para analizar el virus, ¿no? Sí, exacto. Y eso es un buen ejemplo que traes, porque la pandemia aumentó, obviamente, las capacidades de los laboratorios en toda la provincia. Ahora prácticamente no hay más COVID. Entonces, este es un ejemplo de cómo se aprovecha toda esa inversión y ese desarrollo de capacidades en equipamiento, en recursos humanos, para abordar otros desafíos de salud pública, como es el tema del cáncer. Muchos también se están reconfigurando y están teniendo un rol clave, más que nada en el conurbano, en la detección de dengue, de otro tipo de virus. Así que gracias por traerlo, porque es un buen ejemplo de cómo toda esa inversión termina sirviendo al día de hoy. Jonathan, le hago una más, ya que estamos hablando de oncología. Hace unos días el Ministerio de Salud de la Nación, se conoció el cierre del Instituto Nacional del Cáncer, y el Ministerio de Salud de la Nación dijo que en realidad no era un cierre, sino que iba a tomar el propio ministerio de forma directa lo que tiene que ver con lo que hacía el Instituto Nacional del Cáncer. Teniendo en cuenta que usted vino acompañada con la funcionaria y además estuvieron visitando el Hospital Oncológico, ¿han detectado en este tiempo que la provincia ha tenido que salir a cubrir a la nación en lo que tiene que ver con cáncer? ¿Hay algún dato específico que se pueda decir en torno al asunto, o en realidad todavía Nación continúa realizando las prestaciones que corresponden? Sí, sin duda, tuvimos que salir a cubrir muchos faltantes del Ministerio de Salud de la Nación en materia de cáncer específicamente. El gobernador Kicillof anunció el año pasado la ampliación del vademecum oncológico para justamente resolver situaciones de medicamentos oncológicos para tener el cáncer que la Nación no estaba resolviendo. Y así te podría contar ejemplos de las diferentes áreas. El botiquín de Remediar redujo un 73% de la cantidad de medicamentos que trae adentro. Son medicamentos para patologías prevalentes que van a los centros de salud, y así un sinfín de cosas, por lo cual yo creo que el cierre del Instituto Nacional del Cáncer es de extrema gravedad, y yo no creo que esas funciones sean absorbidas por el Ministerio, porque no es lo que vino pasando en estos 15 meses de gobierno. Y la respuesta del Ministerio de Salud de la provincia es justamente la opuesta. Digamos, al día siguiente de que se estaba cerrando el Instituto Nacional del Cáncer, nosotros seguíamos creciendo y multiplicando, por ejemplo, la estrategia de detección de BPH. Jonathan, le agradezco este ratito con la radio. No puedo dejar igual de preguntarle la situación con el IOMA, ¿no? Que está bastante complicada. Sabemos que el IOMA es un ente autárquico, ¿no? Que no depende exclusivamente, pero obvio que la gobernación tiene incidencia sobre eso. Es una situación compleja la del IOMA, sobre todo en el día a día. Entiendo que usted está enterado del asunto. Me refiero a que en este caso, post convenio con FEMEVA, con el nuevo convenio con la FEMEVA, están faltando como especialistas, ¿vio? Es como que hay médicos clínicos, pero después, si uno quiere ir al dermatólogo, si uno quiere ir a uno muy específico, no está dándose. ¿Están teniendo en cuenta esta situación desde el Ministerio de Salud de la provincia? ¿La están detectando, o es algo que sucede por ahí en algunos distritos? Mira, por un lado es algo que sucede en algunos distritos. De todos modos es algo que nosotros monitoreamos desde el Ministerio de Salud, porque el trabajo con el IOMA es permanente. Me parece que el IOMA está atravesando una etapa muy importante de reorganización de su funcionamiento, después de haber, por un lado, discutido en un principio, pero después habiéndose puesto de acuerdo en un nuevo convenio con un intermediario con muchos médicos como el FEMEVA, porque habíamos detectado la situación de que bueno, en esa intermediación se perjudicaban muchas veces los pacientes y los propios profesionales que terminaban cobrando horarios relativamente bajos. Eso se pudo solucionar, se firmó un nuevo convenio, y ese nuevo convenio es más virtuoso para los profesionales, por lo cual esta situación que vos mencionás en algunas regiones
está en vías de resolución, y tener a los médicos, al resto de los profesionales en mejores condiciones de trabajo con el idioma también va a redundar en una mejor atención para los afiliados. Bueno, esperemos que así sea, porque viene, es como que los médicos dicen que bueno, que en realidad los honorarios no les alcanza, es muy barato, paga muy poco el idioma, eso es lo que nos dijeron hace unos días desde el Círculo Médico acá en el aire. Es que tenía que ver con esa situación, no era tanto que pagaba poco el idioma, sino que le llegaba poca plata a los médicos, por cómo estaba conveniado. Entonces, esa fue la situación que hubo que resolver y bueno, atentos a mejorarles a los profesionales también, porque no solamente porque es justo, sino también para el tema de la tranquilidad, de atender bien. Pero creo que están vías de resolver. Jonathan, gracias por este ratito con Radio La Barría, le envío un abrazo. Por nada, saludos. Ahí lo teníamos al subsecretario de Políticas de Cuidados en Salud de la provincia de Buenos Aires, Jonathan Confino, que estuvo visitando Olavarría. Y el dato, Olavarría va a empezar a analizar, el Hospital Municipal de Olavarría va a empezar a analizar las muestras de BPH de gran parte de la región sanitaria novena. 7